En los últimos días, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha escalado con rapidez. Bombardeos, ataques indirectos, amenazas militares y movimientos estratégicos están alterando el equilibrio de una región que ya era extremadamente sensible. Cada uno de estos eventos está teniendo un efecto inmediato en el mercado energético mundial. Y no es para menos. Por el estrecho de Hormuz pasa aproximadamente el 20% del petróleo y del gas que se consume en el planeta. En otras palabras, 1 de cada 5 barriles de energía que alimenta la economía global atraviesa ese estrecho. Si algo interrumpe ese flujo, incluso parcialmente, el impacto se siente inmediatamente en todo el sistema económico mundial. Eso es exactamente lo que está comenzando a ocurrir. Las tensiones militares han elevado el riesgo de ataques a infraestructuras energéticas, plataformas de extracción y rutas marítimas. Algunas empresas del sector han empezado a reducir operaciones por precaución. Buques petroleros han modificado sus rutas, y los costos de transporte y de seguros para mover energía por la región están aumentando de manera significativa. Este tipo de situaciones genera un efecto inmediato en los mercados: el miedo a que la oferta de energía se reduzca. Los mercados energéticos funcionan anticipando el futuro. Si los inversores creen que el suministro puede verse amenazado, empiezan a comprar petróleo y gas a precios más altos antes de que la escasez se materialice. Ese simple cambio en las expectativas ya está presionando los precios al alza. Pero el verdadero problema no es únicamente el precio del petróleo o del gas. El problema es todo lo que depende de esa energía. La economía moderna está construida sobre una base energética gigantesca. Las fábricas necesitan electricidad. El transporte global depende del combustible. Los barcos que mueven el comercio mundial funcionan con petróleo. Los fertilizantes para la agricultura se producen con gas natural. Incluso gran parte de la producción industrial depende directamente del precio de la energía. Cuando ese costo sube, el impacto se extiende por toda la economía. Las empresas empiezan a pagar más por producir. El transporte de mercancías se encarece. Y poco a poco, esos costos terminan trasladándose al consumidor final. Esto se traduce en algo que los economistas conocen muy bien: inflación energética. Cuando el precio del petróleo y del gas sube con rapidez, la inflación tiende a aumentar. Los alimentos se encarecen, los productos industriales suben de precio, y el costo de vida empieza a aumentar. Esto coloca a los bancos centrales en una posición extremadamente complicada. Durante los últimos años, muchas economías han intentado controlar la inflación, después de uno de los periodos de aumento de precios más intensos en décadas. Algunos bancos centrales habían comenzado a plantear la posibilidad de reducir las tasas de interés para estimular el crecimiento. Sin embargo, una crisis energética puede cambiar completamente ese escenario. Si el petróleo y el gas continúan subiendo, la inflación podría volver a acelerarse, y cuando eso ocurre, los bancos centrales suelen reaccionar manteniendo tasas altas durante más tiempo, o incluso subiéndolas. Esto enfría la economía. El crédito se vuelve más caro. Las empresas reducen inversiones. Las familias gastan con mayor cautela. Y los mercados financieros se vuelven más volátiles. En este tipo de contextos, los inversores suelen buscar seguridad. Históricamente, cuando el mundo entra en una fase de incertidumbre geopolítica, el dinero se mueve hacia activos considerados refugio. Entre ellos se encuentran el dólar estadounidense, los bonos del Tesoro de Estados Unidos y, en muchos casos, el oro. Lo que estamos viendo en los mercados refleja precisamente ese comportamiento. El dólar ha comenzado a fortalecerse frente a muchas monedas internacionales. Cuando el miedo aumenta en los mercados globales, muchos inversores prefieren mantener liquidez en la moneda que domina el sistema financiero internacional. Este movimiento tiene consecuencias importantes para el resto del mundo. Cuando el dólar se fortalece, muchas otras monedas tienden a debilitarse. Esto puede generar presión adicional sobre países que necesitan importar energía, porque el petróleo y el gas se negocian globalmente en dólares. Si la moneda local pierde valor frente al dólar, comprar energía se vuelve aún más caro.
Europa es una de las regiones más vulnerables a este tipo de shocks energéticos. Durante décadas, el continente europeo ha dependido en gran medida de las importaciones de energía para alimentar su industria y su economía. Aunque en los últimos años se han tomado medidas para diversificar las fuentes de suministro, Europa sigue siendo muy sensible a las fluctuaciones del mercado energético global. Cuando el gas o el petróleo suben con fuerza, el impacto se siente rápidamente en la industria. Países como Alemania dependen enormemente de la energía para sostener su poderosa base manufacturera. Si el costo energético aumenta demasiado, las empresas pierden competitividad, reducen producción o trasladan parte de sus costos al consumidor. Esto puede ralentizar el crecimiento económico. Al mismo tiempo, los gobiernos enfrentan otro desafío importante: el costo de financiar su deuda. Cuando los mercados anticipan inflación más alta y tasas de interés elevadas, los rendimientos de los bonos también suben. Esto significa que los países tienen que pagar más intereses para financiar su gasto público. En economías con altos niveles de deuda, ese aumento puede convertirse rápidamente en un problema fiscal. Así, un conflicto geopolítico en Oriente Medio puede terminar generando presión sobre las finanzas públicas de países a miles de kilómetros de distancia. Asia también se encuentra en una posición delicada. Muchas economías asiáticas dependen profundamente de las importaciones de energía que pasan por el estrecho de Hormuz. Japón, Corea del Sur, India y otros países necesitan enormes cantidades de petróleo y gas para sostener su crecimiento industrial. Si el flujo energético se reduce o se encarece demasiado, estas economías sienten el impacto de forma inmediata. Las bolsas asiáticas suelen reaccionar con fuerza ante cualquier señal de riesgo en el suministro energético. Empresas de transporte, aerolíneas y sectores industriales intensivos en energía suelen ser los primeros en sufrir caídas en los mercados. Todo esto demuestra algo fundamental sobre la economía global: su enorme interdependencia. Un evento en una región estratégica puede desencadenar una reacción en cadena que afecta a mercados financieros, comercio internacional, inflación y crecimiento económico en todo el planeta. El sistema energético global funciona como una red extremadamente compleja. Cuando uno de sus nodos clave se vuelve inestable, toda la red comienza a temblar. Por eso el estrecho de Hormuz es considerado uno de los puntos geopolíticos más sensibles del planeta. No solo conecta a algunos de los mayores productores de petróleo y gas del mundo, también es una de las rutas más importantes para el transporte energético internacional. Si ese corredor marítimo se viera bloqueado o severamente restringido, el impacto sería inmediato y global. Los analistas energéticos han advertido durante años que un cierre prolongado del estrecho podría provocar una de las mayores disrupciones energéticas de la historia reciente. En un escenario extremo, el precio del petróleo podría superar rápidamente los $100 por barril. Eso tendría consecuencias directas para la inflación global, los costos de transporte y el crecimiento económico mundial. Sin embargo, incluso sin llegar a ese extremo, el simple riesgo de interrupción ya está alterando el comportamiento de los mercados. Los inversores están recalculando riesgos. Las empresas energéticas están revisando sus operaciones y los gobiernos están observando con preocupación cómo evoluciona la situación, porque en el fondo, lo que está en juego no es solo un conflicto regional. Lo que está en juego es la estabilidad de uno de los pilares fundamentales de la economía mundial: el flujo constante de energía que mantiene en funcionamiento al planeta. Y cuando ese flujo comienza a verse amenazado, incluso ligeramente, todo el sistema económico global siente el impacto.